El tema es el siguiente, ¿no? ¿Qué significa esto para el Perú en políticas públicas que la OMS haya dicho que estamos frente a una emergencia de salud pública de interés internacional? ¿Qué le parece si vamos a conversar ya de frente con el doctor Víctor Suárez, quien es jefe del Instituto Nacional de Salud, para que nos aclare algunas cosas? Doctor Suárez, qué gusto de saludarlo. Valery Vázquez de Velasco y Mauricio Fernandini también están en la mesa. Buenos días. Buenos días, doctor Suárez. Buenos días a todos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, doctor Suárez. Yo quería pedirles a los dos de manera especial que el doctor vuelva a poner en contexto por qué el Perú es el país con mayor casos de la región, porque algunos oyentes no estuvieron necesariamente en el programa del último miércoles, y sí me parece que tomemos conciencia con cifras en mano que esto no es un comentario arbitrario ni una opinión desde la subjetividad. Así es que yo le rogaría, por favor, doctor, que vuelva a poner en contexto este dato que es preocupante. Porque algunos dirán, bueno, yo escuché la semana pasada que iban solo 98, qué exagerados son ustedes, ¿no? Entonces sí, por favor. A ver, sí, lo que dijimos la semana pasada, y el doctor, quiero la opinión también obviamente del doctor Suárez, es de que de nada vale comparar números, ¿verdad? De nada vale decir Brasil tiene 400 casos, Perú tiene 203, Estados Unidos tiene 2000. Los números absolutos no reflejan mucho. Nos atarantan un poco, pero en realidad para poder comparar países y poder decir este país está mejor o peor que el otro, lo que hacen los epidemiólogos es calcular una tasa con S, no con Z, la tasa. La tasa entonces ya se refleja el número de casos por millón de habitantes. Claro. Entonces ahora sí, yo puedo comparar. Y en este momento el Perú, con los 203 casos reportados, tiene una tasa de 6.15 por cada millón de habitantes, y es la tasa más alta de América del Sur. Entonces, doctor, ¿por qué el Perú está con la tasa más alta de casos de viruela del mono en nuestra América del Sur? ¿Por qué? Sí, buenos días. Bueno, uno, porque efectivamente hay una alta transmisión de la viruela del mono en nuestra población, eso no se puede negar. Todavía está concentrado en lo que es Lima y Callao fundamentalmente. Se han encontrado unos casos puntuales en las regiones, pero es Lima y Callao principalmente el lugar donde hay esta transmisión. No podemos negar que está circulando el virus intensamente, pero creo que también hay otro factor adicional, que es que tenemos un buen sistema de vigilancia epidemiológica que está detectando todos los casos, ¿no? Estaríamos un poco más preocupados si no identificáramos los casos que están circulando en este momento. Y tenemos establecimientos especializados justamente para poder identificar a estas personas que puedan tener la infección con viruela del mono. Tenemos un laboratorio que está haciendo las pruebas rápidamente, en 24 horas estamos entregando resultados. Diariamente estamos informando cuántos casos vamos diagnosticando, identificando y informando a la población. Y yo creo que eso está contribuyendo también a que todas las personas que tienen esta infección están acudiendo al sistema de salud. Es decir, el sistema de salud en este momento está siendo receptivo, abierto con todos los pacientes sospechosos, dándole alternativas de acceso y de diagnóstico, por lo cual creo que estamos trabajando bastante en lo que es la captación de estos casos. Durante las últimas semanas... Usted lo que nos está diciendo entonces que casi como somos víctimas de nuestro propio éxito en hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿por qué Argentina solamente tiene 18 casos reportados, por ejemplo? Sí, no, y no descarto de que haya... Y Chile muy pocos, y Colombia muy pocos, Ecuador 1, 2. ¿Por qué? Sí. No, de hecho no descartamos que haya una alta transmisión en la población. Nosotros estamos trabajando en diferentes niveles. O sea, son dos razones. Uno, de que hay alta transmisión, eso no se puede negar. Y otro, que también que el sistema de salud está siendo receptivo, con ello lo está captando. Tenemos más de 4.000 trabajadores de salud que ya han sido entrenados para el diagnóstico y evaluación de estos casos de viruela del mono. Entonces, ya creo que estamos de acuerdo entonces, doctor, ¿verdad?, de que, caramba, tenemos circulación comunitaria. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, que el virus está suelto en la comunidad, ¿sí o no? Totalmente. El virus, tenemos transmisión comunitaria. Perfecto. Entonces, fíjese, Mauricio, Valery, lo que nos está diciendo el doctor. Este es un concepto epidemiológico. Ya la viruela del mono en el Perú tiene lo que se llama circulación comunitaria. ¿Qué significa? Que está en los barrios, que está en todo lado. Ahora viene la pregunta, doctor, y vamos a tomar una brevísima pausa, y cuando regresemos nos la contesta. Ya aceptando que tenemos circulación comunitaria, tenemos la tasa más alta de América del Sur,
¿cuáles son las medidas de control del Ministerio de Salud para impedir de que esto explosione más? Y ahí hablamos de vigilancia, hablamos de pruebas, hablamos de aislamientos, vacunas. Ojalá que nos lo pueda responder al regreso, ¿le parece? De acuerdo. Regresamos después de la pausa. Retomamos con el doctor Elmer Huerta y con el doctor Suárez. 203 casos en nuestro país. Hemos sustentado con las personas que recién se suman a la transmisión que somos el país con el mayor número de casos de la región, con una cifra debidamente detallada. Y el doctor Huerta le había dejado ya una pregunta antes de la pausa al doctor Suárez, que nos acompaña esta mañana, jefe del Instituto Nacional de Salud. Así es, Mauricio, solamente para redondear esos números, Perú tiene 2.2 veces más casos por millón de habitantes que Brasil, 6 veces más casos por millón de habitantes que Chile, 15 veces más casos por millón de habitantes que Argentina y 1.4 veces menos casos, casi estamos empatados con Estados Unidos. Doctor, entonces, en control de esto que usted ya admitió y sabemos todos, pensábamos, y me alegra que lo haya dicho, que ya el virus está suelto en plaza, como se dice, en transmisión comunitaria. De los 203 casos que hay, ¿cuál es la población? ¿Es cierto que esto está casi 100% más en la comunidad de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres? Sí, ese es un tema importante para ir caracterizando la epidemia en sí y para poder orientar también las estrategias de control, ¿no? Correcto. De los datos que hemos ido recogiendo, de los que contamos información hasta el momento, estimamos que más o menos el 96% de las personas que han sido infectadas son hombres, el 100% son hombres, y el 96% de ellos son personas que tienen que tienen sexo con hombres o que son bisexuales, ¿no? De los que tenemos información. Entonces, digamos que es la población más afectada en este momento, ¿no? ¿El 4% restante? Reportes que son heterosexuales, y hay un grupo importante que no reporta, ¿no? Siempre hay una brecha ahí en el reporte de este tema. Esto es importante, porque ya esto, digamos, que el 4% de los casos ya estén presentándose en hombres heterosexuales, significa que ya está saliendo de ese círculo cerradísimo de hombres homosexuales y bisexuales, ¿cierto? Así es. Eso pone en riesgo de que pueda expandirse a otros grupos poblacionales también. Importantísimo. Siga usted, siempre doctor. Las características de esa forma, doctor, es decir, ¿la transmisión se está dando en todos los países con el mismo grupo de personas? Sí, así es. El Perú está siguiendo más o menos el mismo perfil que los demás países del mundo, en el cual también está escrito que más del 95% o más incluso se está dando en hombres que tienen sexo con hombres o bisexuales. Y ya en algunos países puntualmente ya se está dando en mujeres o incluso en niños, en casos ya esporádicos, ¿no? Correcto. Y en la historia de la medicina, Valerie, así empezó el SIDA, exactamente igual. La gran diferencia fue que en aquella oportunidad no teníamos esta sensibilidad que ahora tenemos, y de frente se le echó la culpa y se dijo que esa era una enfermedad creada y solamente en la gente homosexual, y se descubrió el resto de personas y empezaron a salir casos en otros lados, de tal modo que no hay que repetir el mismo error. Y entonces el doctor ya nos está diciendo, y esta es la prueba, que ya el 4% de casos en el Perú ya se presentan en hombres heterosexuales, ya está saliendo. Muy bien, entonces, doctor, ahora vayamos a términos de cuadros clínicos. El cuadro clínico ya es, y quiero referirme en este punto a la capacitación del médico general, de los médicos generales. ¿Dónde se están descubriendo estos casos? ¿En postas médicas, en consultorios particulares, en el MINSA? ¿Dónde se están descubriendo? Porque allí es donde hay que, digamos, reforzar, ¿no?, la capacitación. Sí, como decía, desde que se empezó, incluso antes de que se notificó que había monkeypox o virus del mono en el mundo, empezamos la capacitación. Hemos capacitado ya más de 4.000 personas, y entonces los casos están siendo diagnosticados e identificados en los diferentes establecimientos, tanto públicos como privados. Estamos captando a través de hospitales, a través de centros de salud, clínicas privadas. Todos ellos, y también en las regiones, están detectando casos, los están notificando, tomando las muestras y enviándolas para diagnóstico. Entonces, tenemos una red de servicios de salud que, digamos, está siendo lo suficientemente sensible en este momento para captar estos pacientes.
Qué interesante. Precisamente vamos a hablar con Javier Rumiche, que está en Tacna, porque él está en una reunión en la que se está capacitando al personal de salud tras la detección del caso de viruela del mono. Javier, buenos días. Adelante. ¿Cuál es tu reporte? ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Directo en directo. Efectivamente, aquí en Tacna se detectó un caso de la viruela del mono y por lo tanto se vienen realizando las acciones correspondientes con el personal de salud. Vamos a conversar con el doctor Edgar Tejada Vázquez, es el director de epidemiología de la Dirección Regional de Salud de Tacna. Director, ¿cómo está? Muy buenos días. Estamos en directo para RPP Noticias. En la Dirección de Epidemiología, ¿cómo se está trabajando con el personal de salud con respecto a la presencia de la viruela del mono aquí en Tacna? Bueno, como ya todos tenemos conocimiento, y buenos días a toda la colectividad, como ya todos tenemos conocimiento, la viruela del mono ya está circulando en el país, ¿no? En estos momentos, de acuerdo a la información que se tiene del Ministerio de Salud, son 203 casos en 8 regiones, pero la más afectada es la capital, ¿no? La capital con cerca de 180 casos. Acá en Tacna hemos tenido un solo caso hasta la fecha. Es un joven de 28 años que lamentablemente también era portador del VIH y estaba en tratamiento con el carga, un tratamiento antirretroviral, y lamentablemente se contagió con esta enfermedad. Fue identificado oportunamente, fue aislado en una sala de aislamiento que tiene el Hospital Unanue, y se realizaron las pruebas necesarias y se confirmó el caso el día 15 de junio, hace más o menos un mes, y estuvo en reposo hasta que se eliminaron las costras, que son los elementos que todavía podrían estar contagiando a otras personas, y fue dado de alta ya, definitivamente ya está en su domicilio. No tenemos más casos. En general hemos estado pesquisando a 11 personas, de las cuales uno salió positivo. Los otros casos son casos aislados, ¿no? Que no tienen ninguna relación con el primer paciente. Ninguna relación, era más que todo por un celo de parte de los profesionales de la salud que ante el desconocimiento total de la enfermedad como una enfermedad nueva, se confunde mucho entre lo que significan las lesiones de viruela del mono con la varicela, por ejemplo, que es una enfermedad infantil, o con forunculosis o unas enfermedades propias de la piel que se pueden ocurrir, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, pero hay que tomar exámenes de todas maneras para evitar cualquier tipo de inconveniente. Correcto. Director, ¿cómo estamos afrontando esta situación aquí en Tacna por parte del personal de salud? Bien, el personal de salud está siendo capacitado periódicamente por personal nuestro. También se asiste a reuniones, ya sea webinar o reunión Zoom, que emite el Ministerio de Salud, ¿no? A través de la Dirección de Control de Prevención, de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, la DIGIES, que es la Dirección de Intervención Estratégica del Ministerio de Salud, así como universidades, colegios profesionales, sociedades científicas, organismos internacionales que están interesados en el tema y difunden la información. Y eso nosotros compartimos con los colegios profesionales y con los cuerpos médicos de los hospitales, donde básicamente es donde van a caer. Y por lo tanto deben ser informados todos los profesionales que ven, sobre todo en servicios de urgencia, de emergencias, o servicios de pediatría o de medicina. En todos los establecimientos de salud se está teniendo un personal capacitado para poder recibir a un paciente. En todo caso, ¿hay los ambientes también adecuados? Bien, como toda enfermedad transmisible, esto tiene que ser atendido por un médico, ¿no? De preferencia, cuando tiene sospechas debido a los factores de riesgo que tiene la persona que está siendo atendida, rápidamente pues se le aísla y se le da las atenciones de acuerdo al protocolo que está establecido. Correcto. Entonces se viene realizando una capacitación al personal de salud de la Dirección Regional aquí en Tacna, donde participan los médicos que son los responsables de los establecimientos de salud de toda la red de esta región. Esta es la información con el director de epidemiología, Edgar Tejada, de la Dirección Regional de Salud de Tacna. Directo en directo, RPP Noticias.
Muy bien, gracias Javier Rumiche, pues nos alegra muchísimo que justamente lo que el doctor Víctor Suárez nos decía, de que se está haciendo capacitación, se esté haciendo. Eso es algo que hay que realmente alabar, está muy bien. Doctor Suárez, vamos a tomar una brevísima pausa. Cuando regresemos quisiéramos concentrarnos ya en los otros elementos de control, por ejemplo, pruebas, el cuadro clínico, etcétera, las vacunas que necesitamos tener. Regresamos inmediatamente después de la pausa. 10 de la mañana con 37 minutos, estamos en Encendido. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Valery Vázquez de Velasco y Mauricio Fernandini están en el estudio central de RPP Noticias en Lima. Quien les habla, el doctor Elmer Huerta en Washington. Y si usted recién prende la radio, señora, y se une a nuestro programa, estamos conversando con el doctor Víctor Suárez, quien es jefe director del Instituto Nacional de Salud, y el tema de conversación es viruela del mono. Perú, en este momento, es el país de América Latina con más alto número de casos de viruela del mono por millón de habitantes, solamente superado en el continente por Estados Unidos. Y estamos 1.4 veces menos que ellos, casi empatados. Ya el doctor Suárez nos ha dicho que este virus está suelto en plaza, tiene lo que se llama transmisión comunitaria, que es un concepto epidemiológico que significa que el virus ya está dando vuelta, y nos ha dicho que de cada 100 casos descubiertos en el Perú, de los 203, 96 son en hombres homosexuales, bisexuales, pero 4% ya son en heterosexuales, lo cual indica que la enfermedad ya está saliendo a la comunidad. Doctor, la pregunta es la siguiente. En términos de control, ya usted nos dijo que el personal médico está siendo capacitado para que reconozca casos. Vamos a lo que es las pruebas. Por ejemplo, si alguno de nuestros oyentes, antes de hablar de pruebas, vamos al cuadro clínico. Lo que se dice, doctor, es de que esas fotos que vemos en los periódicos, en el internet, de esos niñitos llenos de ampollas o personas, eso no se ve. Eso es en África y eso es en los años 80, 90, etcétera. ¿Cuál es el cuadro clínico y cuál es, según usted, de acuerdo al análisis de los 203 casos, cuál es el cuadro, digamos, el signo cardinal que se llama, que nuestros oyentes deberían estar atentos y que dicen, si yo tengo esto, busco consulta? ¿Cuál es, doctor? Sí, es cierto, las fotos que han estado circulando vía internet no representan necesariamente lo que está sucediendo ahora, ¿no? El material que estamos usando como MINSA ahora se está usando imágenes que son locales, son propias del país, de los casos que estamos identificando, ¿no? La lesión básica, como menciona, es la vesícula, ¿no? Que es la ampollita, ¿no? Que todos conocen, con un contenido de líquido blanquecino usualmente, y que usualmente se ve umbilicada, ¿no? O sea, como si tuviera un ombligo, una pequeña depresión en medio, ¿no? ¿Cuántas ampollitas pueden ¿Cuántas y en dónde salen? ¿Cuántas y en dónde? Sí, lo clásico con la viruela antigua era que era un exantema generalizado, ¿no? Lo que estamos viendo más bien en estos casos son, la mitad de los casos son generalizados y la otra mitad son más bien localizados, con un escaso número de lesiones. De hecho, se reporta que un número importante de los pacientes tiene menos de 10 lesiones, ¿no? Y la ubicación, sí, muy pocas, son menos de 10 lesiones. Incluso hace poco veíamos un caso con solo 3 lesiones, pero muy características y tenían todo el perfil clínico epidemiológico. Doctor, ¿Y en dónde? Perdón, Mauricio, ¿en dónde? Iba a decir la zona. Sí, la ubicación varía bastante, pero como ya hemos mencionado antes, tiene que ver mucho la transmisión con el contacto sexual. Entonces muchas de estas lesiones se están ubicando en las lesiones anogenitales, ¿no? Pero también está presente en brazos, en tronco, en manos, a veces en rostro también. Y también pica es posible mucho, que supongo. sí producen algún tipo de incomodidad. Las que duelen más son cuando tienen lesiones en la mucosa oral, porque ahí cerca de la boca, sí. Así es, en la mucosa oral interior. Entonces, esto es importante, además de la piel, que son 50% localizadas en la zona genital, anal, etcétera, el resto son generalizadas, pueden salir en brazos, etcétera. Lo que usted nos está diciendo es que también pueden salir lesiones dentro de la boca, en la parte húmeda. Así es. Doctor, yo quisiera hacerle una pregunta con relación a las estadísticas en Perú, que compartió al inicio de la entrevista. Dijo que en Perú usted estimaba que un 95% de los diagnosticados eran homosexuales y bisexuales, 96 y un 4% heterosexuales. Cuando conversamos con el doctor González del Hospital de Miami, especificó que eran
homosexuales, trabajadores sexuales, que trabajaban en eso, en servicios sexuales. Se podría en Perú ir un poco más al detalle, porque al hablar de homosexuales, la población obviamente es tan contrastante como la heterosexual, ¿no? Hay de todas las carreras, de todas las profesiones, de todas las edades y de todos los estilos de vida sexual. Y el doctor González de Miami especificó que se trataba en su mayoría de trabajadores sexuales. Y creo que sería oportuno ir un poquito especificando el universo con el que está empezando la viruela. Y como bien ha dicho el doctor, ya hay un 4% de heterosexuales, ¿no? Habló de promiscuidad, ¿no? No, este no es el que nos habló en el programa Encendidos. Doctor González nos habló en Claves del Día en la Noche. Sí. Okay. Doctor, entonces, ¿tenemos algún dato sobre ocupación, etcétera, sobre la población afectada? Sí, bueno, de las entrevistas que se han podido obtener, como entenderán, es un poco difícil poder abordar estos temas con todos los pacientes y hay que tener personal de salud especialmente entrenado para poder discutir estos temas. De lo que podemos ver en general es que en la mayoría son personas cuya conducta de riesgo es básicamente tener múltiples parejas sexuales o practicar lo que es el sexo casual, ¿no? Incluso con personas no conocidas. De hecho, eso nos ha complicado bastante lo que es el rastreo de contactos, porque cuando les hemos preguntado quién ha sido tu última pareja sexual, lamentablemente no lo conocían, no tenían el nombre porque a veces la habían contactado a través de aplicativos de citas o en espacios de socialización. Y entonces, creemos que en este momento lo que es el sexo casual, lo que es múltiples parejas sexuales, es la conducta de riesgo que es lo que está favoreciendo la transmisión en este momento. Perfecto. Muy bien, pasemos a la prueba, doctor. Si alguien, perdón, Valeria, mil disculpas. Solamente, sobre estas ampollas, lo que decían es que no había mayor incomodidad, que podía haber alguna picazón o algún pequeño dolor, pero luego hay otro síntoma que nos pueda decir si eso tiene que ver con viruela del mono, porque si tengo una ampolla puede ser que comience yo a tener entonces la sensación de que también se trata de viruela del mono. Sí, bueno, otro de los signos o síntomas que lo acompañan frecuentemente es la fiebre. No está presente en todos. En los casos que hemos podido describir, más o menos en el 68% de los casos tienen fiebre, que también es lo que reporta la literatura internacional. Entonces, pero si tengo fiebre y estas lesiones, es muy sospechoso, ¿no? Pero si he tenido contacto con alguien que tiene también este tipo de lesiones, aumenta más la probabilidad. Y en una menor proporción el tema de las adenopatías, más o menos la mitad de los casos tienen lo que se llama un aumento de los ganglios, que pueden darse en el cuello, o las regiones inguinales, o en la misma axila, pueden darse estos otros signos que acompañan. De acuerdo. Qué interesante. Entonces ya tenemos definido el cuadro clínico en el Perú, ya tenemos definida la población que está siendo afectada en el Perú. Y doctor, vamos a tomar una breve pausa y le voy dejando una pregunta. Alguno de nuestros oyentes que dice, caramba, yo parecería que puedo tener esto, quisiera hacerme una prueba. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el protocolo para hacerse una prueba? ¿Cuántos días demora? Etcétera. Regresamos después de la pausa. El doctor Elmer Huerta, el doctor Virto Suárez, el jefe del Instituto Nacional de Salud, Valery Vázquez de Velasco y Mauricio Fernandini, estamos abordando todo lo que ustedes necesitan saber sobre la viruela del mono. Antes de retomar nuestro tema, vamos a enlazarnos con nuestro compañero Lars Córdoba, que está en Junín. Muy buenos días, Lars, directo en directo. Mauricio, compañeros, buenos días, directo en directo. En la región Junín aún no se han detectado casos confirmados o positivos de la viruela del mono, pero queremos conocer cómo es que la región se prepara para esto, y es por eso que nos encontramos con el consejero regional, José Villasana, que además es presidente de la Comisión de Salud del Consejo Regional, para que nos cuente cómo es que se prepara la región. Consejero, bienvenido a RPP Noticias. Primero, cuéntenos si existe una política regional para la prevención de casos de viruela del mono. Sí, en mi calidad de presidente de la Comisión de Salud, hemos podido pues ver de cerca, escuchar al Consejo Regional, al director regional de salud, manifestar pues que sí hay una política regional que existe, ¿no? En los hospitales como Satipo, Pangó, en la selva central, lo más apartado de la región Junín, existe un plan de contingencia. O sea, quiere decir que están preparados, pero un plan de contingencia, pero todavía falta el tema de lo que si en un momento comienza a rotar, hay caso de ello, vamos a requerir pues la implementación que todavía falta, ¿no? Esperemos que eso en su momento oportuno tendrán que ellos implementar cuando hay un rebrote pues de
del tema pues de la viruela del mono, ¿no? Consejero, si bien es cierto en la región todavía no tenemos casos confirmados de la enfermedad, ¿a esta se le da una importancia de vida? No se está dando porque no hay todavía casos. Yo le hablo de la selva central, Huancayo, no tengo conocimiento al respecto de que si hay o no hay, pero yo creo que no se está tomando con debida importancia, darle importancia y estar más prevenidos y alertas para que en un presunto caso que haya un paciente, y esto va a correr, pues se va a ver tantas y más infectados, ¿no? Y finalmente, consejero, los hospitales, postas, el primer nivel de atención, que precisamente es las zonas más rurales, ¿están preparadas para atender este tipo de enfermedades? Mira, si los puestos de salud, yo recorro múltiples puestos de salud en la zona Brain, el corazón de Brain, Mabini, Puerto Porvenir, lo que es Alto Chichireni, son lugares apartados que no hay implementación, no hay medicamentos, no están implementados. Allá los puestos de salud pues son de madera. Allí no hay médicos. No sé si se tiene que viajar 5 o 6 horas para llegar a un médico en Pangoa o en Satipo, para que sean pues, llegan allá y peor, en los hospitales grandes como Satipo y Pangoa, no hay especialistas. Hoy estoy aquí yo en el hospital de Carmen. Un niño le faltaba pues para que sean extraído el agua de los pulmones. ¿Qué ha pasado? Es porque no está implementado allá, no hay médicos, y si está implementado si hay un ginecólogo, falta el anestesiólogo. O sea, siempre hay falencias y ese es el problema fundamental, que no está implementado tanto en recursos humanos y en el tema de implementación pues de los ambientes de infraestructura, ¿no? Bien, compañeros, declaraciones del consejero regional por la provincia de Satipo, José Villasana. Informarles también que hasta el momento, desde la Dirección Regional de Salud de Junín, no se ha informado de casos sospechosos de la viruela del mono. Sin embargo, se conoce que los hospitales tienen un plan de contingencia. Además, desde el 27 de junio se ha emitido una alerta epidemiológica a nivel regional ante estos posibles casos. Directo en directo desde Junín, RPP Noticias. Muy bien, muchísimas gracias, Lars Córdoba, desde Huancayo con este reporte. Estamos conversando con el doctor Víctor Suárez, estamos en Encendidos, Valery Vázquez de Velasco, Mauricio Fernandini están en el estudio central en Lima. Doctor Suárez, quedó una pregunta pendiente que era lo de las pruebas, muy brevemente porque tenemos en realidad 3 minutos en todo el segmento. Pruebas, ¿una persona se puede tomar la prueba en cualquier lugar? ¿Tiene que ir a un lugar especial? ¿Cómo es lo de las pruebas? Sí, como le mencioné, las pruebas se están tomando en los diferentes establecimientos de salud, tanto en hospitales como en establecimientos de primer nivel de atención, o sea, centros de salud. De hecho, de ahí nos están llegando muchas. Y incluso a través de establecimientos privados, clínicas, también nos han enviado muestras. O sea, pueden hacer caso porque no es nada complejo la toma de muestras, ¿no? Muy bien. ¿Y cuánto tiempo demora que salgan las pruebas? ¿24, 48 horas? No, en 24 horas estamos trabajando los resultados. Muy bien. La otra pregunta que yo tengo rápidamente, la de vacunas, antes de darle el pase a Valery y a Mauricio. Las vacunas, ¿hay ya trámites reales que se están haciendo para obtener vacunas? Hay coordinaciones que se están teniendo con la Organización Panamericana de la Salud, que está haciendo una gestión como región para poder conseguir las vacunas. Y estamos trabajando con el equipo de expertos en vacunas del Ministerio de Salud para identificar cuáles podrían ser las principales recomendaciones y de acuerdo a eso seguir trabajando con OPS en el tema de la disponibilidad de estas vacunas. Yo justamente Valery, quería preguntarle sobre eso, ¿no? Porque queda esta sensación de que tiene que ver solamente con las relaciones sexuales, la posibilidad de la transmisión en la viruela del mono. Sin embargo, nosotros teníamos acá algunas formas de propagación que, por ejemplo, tal vez la población tendría que saber, ¿no? El hecho de tocar la ropa, las sábanas o las toallas de la persona infectada, el tener contacto directo con las ampollas o con las costras de la piel infectada, incluso tos y estornudos de una persona infectada, ese contacto directo, más allá de ese contacto del que hablábamos de manera sexual. Doctor Suárez. Sí, totalmente cierto lo que mencionas, son nosotros forma de transmisión también, pero de hecho estamos todavía conociendo bastante sobre la enfermedad, ¿no? El doctor Tedros, el director del OMS, justamente en su declaración del día sábado dijo, estamos recién aprendiendo, tenemos muchos vacíos de conocimiento sobre cómo se está transmitiendo esta enfermedad, pero de hecho las precauciones que se pueden tomar es la que estás mencionando, de esa forma de transmisión y del contacto sexual.
Hasta este momento lo que hemos identificado, como en otros países, como digo, es que la principal conducta de riesgo viene a ser en este momento el tener múltiples parejas sexuales. Y esas personas, ahí yo me quería detener porque de alguna manera ya han identificado, el personal médico ha entrevistado a quienes han dado positivo al diagnóstico, entonces dirigiéndonos a las personas de riesgo, ¿no es cierto? ¿Con cuánta anticipación, si van a llevar este estilo de vida, tienen que hacerse una prueba para saber si son portadores o no? Aparece en el día 1, si se someten a un examen, en el día 2, en el día 3, no se deben hacer un examen, solo se van a dar cuenta si aparecen las ampollas. ¿Cómo pueden tomar medidas, no, preventivas las personas que tienen una vida sexual con múltiples parejas o personas? Sí, bueno, lo primero es obviamente tratar de reducir en lo posible el número de parejas sexuales, evitar también en lo posible el sexo casual. Recordar también que el preservativo nos protege de muchas enfermedades de transmisión sexual, pero para el caso específico de viruela del mono no nos protege, ¿no? Eso es importante. Y bueno, importantísimo, hay que remarcarlo. Así es, ¿no? Entonces no nos protege el preservativo. Lo siguiente es, si sospechamos que hemos tenido contacto con una persona que tiene estas lesiones, que posiblemente sea viruela del mono, acercarnos al establecimiento de salud más cercano y ahí se le podrá tomar algún tipo de prueba. Si es que tiene lesiones de la vesícula, o si no, se puede hacer un hisopado nasofaringeo, que también es una forma de hacer el diagnóstico. Ahí yo me quiero detener, doctor Huerta Valery. Solo si la persona se ve estas ampollitas se debe hacer la prueba, porque hay muchas personas que se han identificado con el estilo de vida que usted ha descrito y de repente no tienen las ampollitas y ya son portadores de viruela del mono, ¿o no? Pueden que estén en el periodo de incubación, ¿no? El periodo de incubación se estima que en promedio puede ser más o menos 7 días, ¿no? Entonces, si han tenido contacto con una persona que tiene estas lesiones, pueden irse acercando al establecimiento de salud. Eventualmente, un hisopado nasofaringeo nos podría ayudar, pero si saliera negativo y hay un contacto real, se le puede hacer seguimiento para observar en qué momento pueden aparecer y en tanto tener todas las precauciones de no tratar de contactar a otra persona, ¿no? En todo caso, todos doctor, ya nos queda un minuto nada más de tiempo, un minutito, doctor. Un mensaje a la población general, a todos los peruanos y peruanas, digamos, ¿qué tienen que saber ellos sobre esto que estamos conversando? Que la viruela del mono se ha instalado en el país, lamentablemente, que está habiendo una transmisión comunitaria, como hemos dicho, que en este momento toda la información que tenemos sugiere que el contacto sexual es la forma más importante de transmisión, pero no descarta que hayan otras como la transmisión vía oral, vía respiratoria, o los otros que ha mencionado Valery sobre el contacto directo. Entonces, tenemos que tomar esas precauciones y decir que en el Ministerio estamos difundiendo información, tanto a población general como también focalizada. Tenemos brigadas itinerantes en todas las LIDIs de Lima, que están trabajando en espacios comunitarios, tratando de llevar información directa a la población que está en mayor, digamos, más afectada en este momento, y así mismo trabajando con la sociedad civil. Claro. Y que quizás toda persona que haya tenido relaciones sexuales, porque son millones miles, cientos de miles que tienen relaciones sexuales diariamente, si presentara un rash, si presentaran lesiones en la piel, esa persona debería ver a un médico inmediatamente. Claro. Yo creo que ese podría ser un mensaje, ¿cierto? Estar alertas, ¿no? Así es. Debemos mostrar que nuestra red de servicios de salud está preparada para poder identificar estos casos. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, doctor Suárez. Gracias, doctor, muchísimas gracias. Sí, pues ser conscientes, ¿no?, de lo que estamos cada uno haciendo como adultos para justamente evitar que esta propagación se dé, ¿no? Si hemos tenido algún tipo de contacto de riesgo, pues ya se sabe que este tiempo de incubación es de 7 días, así que tenemos que, por supuesto, estar alertas.